vamos a analizar y resolver el ejercicio del final de Informática 1 del 22 de diciembre del 2022. La resolución más apropiada, a mi entender, es utilizando listas. En este caso usaremos listas con enlace simple, aunque también podría ser una lista doblemente enlazada. Definiremos primero cómo será nuestra estructura de datos. El dato en sí que vamos a enviar, stdata, que llamaremos st. El destino o destinos a donde será enviado el dato, que será del tipo unsigned de 32 bits, que denominaremos dest. Y el último parámetro será el enlace que denominamos sig, de siguiente. Y finalmente definimos la estructura de la lista y creamos el tipo de datos strlist mediante el modificador typedef. El siguiente paso será definir por dónde insertamos y por dónde extraemos los datos. Al ser una memoria tipo cola, el lugar de inserción será diferente al de extracción. Si insertamos por el inicio, debemos extraer por el final, y si insertamos por el final, extraeremos por el inicio. Por conveniencia, debido a que es una lista simplemente enlazada y que para extraer un dato debemos hacer una búsqueda, es decir, recorrer la lista, nos conviene insertar al final y realizar la búsqueda con extracción desde el principio. Vayamos ahora sí al código. Función de inicialización. En nuestro caso, al ser una lista, bastará con declarar e inicializar el puntero de inicio a la lista en null. Es decir, que no se requerirá ninguna función específica para esta tarea. La siguiente función, pushMulti, en la cual insertaremos el dato o mensaje al final de la lista. Recordemos que pdat es el dato que hemos de insertar en la cola de datos y que dest indica los destinos a los cuales va dirigido el mensaje. El parámetro que nos hace falta para implementar esta función es la dirección de inicio de la lista, es decir, el puntero al inicio de la lista que escribimos *pp. Sin embargo, debido a que es posible que debamos modificar el valor del puntero, vamos a necesitar recibir su dirección, por lo que necesitamos una doble indirección o doble asterisco. El primer if simplemente verifica que haya algún destino. Si no hay ningún destino configurado, no tiene sentido insertar el dato. Habiendo destino, lo primero que hacemos es crear el nodo y almacenar los datos en él. Por datos decimos el mensaje en sí y los destinos a los cuales está destinado este mensaje. Veamos el paso a paso. Declaramos el auxiliar q, al cual le asignamos el valor de memoria devuelto por la función malloc. Si q es distinto de 0, es decir, si nos han asignado el bloque de memoria solicitado, configuramos el nodo. Como este nuevo nodo va a ir al final, es lógico colocar siguiente a null. Igual, es de buena práctica al crear un nodo poner sus enlaces a null. Luego, copiamos los destinos y finalmente el mensaje. Cabe aclarar que el orden en que se hizo la copia es arbitrario. En este caso, no cambia nada si la secuencia hubiese sido diferente. Finalmente, retornamos el valor de q. Si el malloc hubiese retornado null, se hubiese salteado el cuerpo del if y retornaríamos igualmente el valor de q, es decir, null. Si bien podríamos hacer la reserva de memoria, el malloc, y transferencia de datos en la misma función pushMulti, ya sabemos que lo más conveniente y más claro es crear una función, en este caso nodo, para realizar esta tarea. Retornando de la función, simplemente verificamos tener un valor de puntero válido. En caso contrario, retornamos una condición de error. Ahora nos toca saber si la lista está vacía o posee datos. Para ello, evaluamos el valor que tiene el puntero al inicio de la lista, *pp. En caso de estar la lista vacía, *pp estará apuntando a null. Si es así, simplemente actualizamos su valor con el valor de q y retornamos el valor 1 indicando que la operación ha sido exitosa. Por su parte, si la lista no está vacía, vamos a recorrerla para insertar el nuevo nodo al final.
Para ello, ejecutamos el ciclo for con un puntero auxiliar R, con el cual se recorre cada uno de los nodos que conforman la lista hasta encontrar el último nodo. Y eso lo detectamos cuando el elemento siguiente del nodo en cuestión está apuntando a null. Entonces, iniciamos con R igual al inicio de la lista y en cada iteración analizamos si el nodo en cuestión es el último. De no serlo, pasamos al siguiente nodo ejecutando el campo de operación del ciclo for. Así hasta que R siguiente sea null. En ese caso, R queda apuntando al último elemento de la lista. Luego, simplemente hacemos el enlace al nuevo nodo asignando el valor de Q a R siguiente. ¿Cómo usaríamos esta función? Simplemente, al invocar la función, enviamos la dirección o ubicación del puntero que posee el inicio de la lista, la dirección en donde se encuentra el dato y los destinos, que en este caso es un bitways de destinos ya definidos. Nótese que cada destino posee un solo bit en 1. dest3 posee solo el bit 3 en 1 y dest5 solo el bit 5 en 1. Si queremos saber qué valor estamos enviando, solo reemplazamos las etiquetas por su valor definido y ejecutamos el OR a nivel de bits, obteniendo el 28 en hexadecimal que posee 2 bits en 1, es decir, los dos destinos. Pasemos a la siguiente función, popDest, la cual veremos es un poco más extensa. Recordemos que en pdat dejaremos una copia del dato buscado y que en dest tenemos el destinatario que solicita si hay un mensaje para él. Al igual que la función pushMulti, vamos a requerir la dirección de inicio de la lista y como su valor puede modificarse, necesitamos que nos envíen su dirección, por lo que tendremos un doble nivel de indirección nuevamente. La primera consulta simplemente verifica si la lista está vacía o tiene datos. En caso de estar vacía, la función retornará 0 indicando que no hay datos para el destino solicitado. El segundo segmento analiza si el dato buscado está en el primer nodo de la lista y en caso afirmativo devolverá el dato ubicado en esta posición. El motivo por el cual se hace este chequeo separado del resto de la lista es simplemente porque si se requiere eliminar este nodo, se elimina el primer nodo de la lista y por ende debemos modificar su inicio, cosa que no ocurre con los siguientes nodos de la lista. En caso que el dato no esté en la primera ubicación, pasamos al tercer segmento de código que hace la búsqueda por el resto de la lista. Hacemos foco en el segundo segmento. En el encabezado de este bloque se consulta si alguno de los destinos del nodo coincide con el destino solicitado. Supongamos que en el primer elemento de la lista tenemos el valor 0x28, correspondiente a los destinos 3 y 5 antes vistos, y que el valor de destino recibido como parámetro vale 4, es decir, el destino 2. Ejecutamos el AND a nivel de bits y tenemos como resultado 0, que evaluado dentro del if nos dará falso, y por ende se salteará este bloque. Supongamos ahora que el valor recibido como destino es el 8 o 0x08, correspondiente al destino 3. Al ejecutar el AND, tendremos que el resultado es distinto de 0, es decir, verdadero, indicando que el dato almacenado en el primer nodo debe ser entregado a ese destino. Para ello, ingresaremos a este bloque, el cual finaliza con el return 1, que evitará que se realice el tercer bloque de código. Dentro del cuerpo del if, lo primero que hacemos es copiar el dato en pdat. El siguiente paso será borrar el destino del nodo. Hagamos foco en esta sentencia, en la cual tenemos al operador AND igual y una negación a nivel de bits que nos puede complicar su entendimiento. Podemos reescribir esta expresión en el modo no reducido, separando el ampersand del igual, para que quede más claro, y analizar así cada término de la operación por separado. Por su lado, el destino del nodo era 0x28 y el destino solicitado 0x08. Sin embargo, necesitamos el destino negado. Esa es una negación lógica y la sentencia indica una negación a nivel de bits. Ahora sí. Al aplicar la negación a nivel de bits, todos los ceros se convierten en unos y los unos en ceros, obteniendo el valor
0x, varias f's, hasta el último dígito, en donde teníamos un 8 que pasa a ser un 7. Ejecutamos el AND, obtenemos el valor 20 en hexa y finalmente lo asignamos al destino del nodo, de manera que hemos borrado el destino solicitado. El siguiente paso es analizar si quedan o no destinos en el nodo. Como el campo dest del nodo no es 0, significa que todavía hay destinatarios para este dato. Por ende, salteamos el if y se retorna 1, indicando que hay un dato en pdat. Supongamos ahora que hay una nueva invocación a la función popdest con el valor de destino 0x20. Al llegar a este mismo punto tendremos que el destino del nodo queda en 0, es decir, que ya ha entregado todos los mensajes y por ende el nodo ya no tiene razón de ser y hay que eliminarlo. Lo primero que hacemos es mediante un auxiliar apuntar al primer nodo de la lista, es decir, al nodo que hemos de eliminar. Siguiente paso, indicar que el nuevo inicio de la lista es el segundo nodo o el siguiente. Hasta acá ya hemos sacado al nodo de la lista. Ahora nos falta liberar el recurso mediante la función free. He aquí una pequeña nota. Si la lista contase con un solo nodo, asterisco P quedaría apuntando a null, indicando que la lista ha quedado vacía, lo cual es correcto. Si la lista tiene al menos un nodo y el primer nodo no posee el destino buscado, pasaremos al tercer bloque, el cual inicia con un ciclo for que se cierra con un punto y coma, es decir, que no tiene un bloque asignado en caso que la comparación dé verdadero. Este ciclo será el responsable de buscar dentro de la lista un nodo que cumpla con la condición de destino buscado. Veamos cómo funciona. Antes de analizar esta línea, debemos entender que toda la operación estará realizada sobre el nodo siguiente y no sobre aquel que se está apuntando. Supongamos estamos apuntando al tercer nodo y determinamos que debemos devolver este dato y que además, como ya no quedan destinos en este nodo, debemos eliminarlo. Para ello debemos vincular al nodo 2 con el 4, dejando al nodo 3 fuera de la lista. Pero esto no lo podemos hacer por estar apuntando al nodo 3. Para realizar este enlace debemos estar apuntando al nodo 2, es decir, que debemos estar apuntando al nodo anterior sobre el cual vayamos a operar. De allí es que la operación la haremos sobre el nodo siguiente al que estemos apuntando. De esta manera, cuando debamos eliminar el nodo, lo podremos realizar en forma simple. Habiendo aclarado este detalle, pasemos al ciclo for. En primer lugar, se ejecuta el bloque de inicialización, en donde el auxiliar R apunta al primer elemento de la lista. Inmediatamente después se ejecuta el bloque de comparación que está dividido en dos partes unidas por un AND lógico. Por lo que si una de estas comparaciones da falso, el bloque dará falso y el for finaliza. El primer comparando analiza si hemos llegado al final de la lista y el segundo comparando analiza si hemos encontrado un destino válido. Esto es similar a lo hecho en el if que da inicio al segundo segmento de código. Nótese el orden de la pregunta. Primero consultamos si hay un siguiente y recién luego analizamos el destino. Caso contrario, la aplicación se podría caer. Obviamente, el primer nodo no será analizado en este bloque, ya que el mismo fue analizado en el bloque de código anterior. Si las dos comparaciones son verdaderos, es decir, hay un bloque siguiente y el nodo no posee el destino buscado, pasamos al tercer campo del for, el campo de operación. En este campo, R es igual a R siguiente. Es decir, primero obtenemos R siguiente, que es la dirección al siguiente nodo, y luego se lo asignamos a R, con lo cual R pasa a apuntar al siguiente nodo. Con R apuntando a un nuevo nodo, se entra en el ciclo comparación-operación. Supongamos por un instante que el destino buscado no se encuentra en la lista. Ocurrirá que llegaremos al último nodo y en la comparación R siguiente nos dará falso saliendo del ciclo for. Paso seguido, se consulta por R siguiente, que como dijimos será null. Entonces la función retorna 0 indicando que no se ha encontrado ningún dato para el destino solicitado. Rebobinemos unos nodos atrás y supongamos en este caso que sí hallamos el destino buscado.
En este caso, el primer comparando dará verdadero. De hecho, estamos dentro de la lista y hay un nodo siguiente, tiene que dar verdadero. Esto da lugar a analizar el segundo comparando, en donde analizamos el destino. Como dijimos, en este caso habrá coincidencia, por lo que el AND a nivel de bits entre los destinos del nodo y el buscado dará verdadero. La negación lógica antes de la comparación hará que este término dé falso y por ende finalice el ciclo for. Inmediatamente después analizamos el valor de R siguiente, que al ser distinto de null nos indica que el destino ha sido encontrado y debemos devolver un dato, por ende se saltea el return 0. Copiamos el dato a PDAT, actualizamos el bitwise de destinos de la misma manera que se hizo en el segundo segmento del código y paso seguido analizamos si queda algún destino pendiente para este mensaje. Si todavía quedan destinos dentro del nodo, el if dará falso. Nótese que hay una negación lógica antes de R siguiente destino. De quedar destinos, se saltea el cuerpo del if y se retorna 1, indicando que se está devolviendo un dato en PDAT. Ahora bien, si ya no quedan destinos en este nodo, es decir, del nodo siguiente, el if dará verdadero indicando que se debe eliminar el nodo de la lista, pues ya no tiene destinatarios. El primer paso para eliminar el nodo será usar un auxiliar que apunte justamente al nodo que vamos a eliminar. El siguiente paso será modificar el enlace del nodo apuntado por R para saltear al nodo que vamos a eliminar. Ahora simplemente liberamos el recurso usando la función free a través del puntero auxiliar, es decir, Q. Para usar esta función, al invocarla, enviamos la dirección del puntero que posee el inicio de la lista, la dirección en donde queremos que nos dejen el dato y el destino que estamos solicitando, el cual podría estar asociado a un determinado proceso. Por ejemplo, un thread en el caso de programación multihilo. Finalmente, pasamos a la última función solicitada, cuya función es eliminar todos los nodos independientemente de su citación, es decir, tengan o no destinos pendientes. Esta función es bastante simple, ya que se trata de un loop que va eliminando el primer nodo de la lista hasta que no queden más nodos. La función, así como está implementada, elimina todos los nodos de la lista, pero no actualiza el valor del puntero de inicio a la lista. Por lo que, luego de invocar la función para evitar tener un puntero descontrolado, debemos asignar el valor null al inicio de la lista. La manera correcta de implementar esta función será recibir la dirección al puntero de inicio a la lista, de manera de poder, dentro de la misma función, hacer esta asignación, es decir, colocarlo en null. Esta implementación la podemos hacer mediante un auxiliar Q o directamente con el puntero recibido por parámetro, en cuyo caso ya no haría falta la asignación explícita del valor null al inicio de la lista. Cualquier duda, analícenlo. Antes de finalizar, un bonus track. Al inicio de la función pushMulti, se verifica si el parámetro dest es distinto de 0. Esto se hace para controlar que no se esté insertando un nodo sin destino en la lista, el cual quedaría perpetuo tomando un recurso de memoria, y que además en el tiempo tendrá impacto en la performance de la función por tener que recorrer nodos fantasmas. Ahora bien, ¿qué ocurre si por error se incluyen destinos que no tienen destinatarios? Por ejemplo, supongamos que los destinos declarados son dest 0 a dest 5, y al momento de invocar a la función pushMulti, incluimos otros destinos. Por ejemplo, 0x2200. El valor de destino es distinto de 0 y no posee ningún destino válido, pero igual se guardará en la lista. Una forma de prevenir que se introduzcan destinos sin un destino válido es implementar una máscara, la cual ponga en 0 todos los bits que no correspondan a un destino válido. Al modificar el if colocando esta máscara, evitamos que ingresen datos sin destinos válidos. Ahora bien, ¿qué pasa si además de destinos inválidos, tiene algunos destinos válidos? Pasará que eludirá el control y los bits a destinos inválidos se copiarán en el destino del nodo. Para evitar esto, simplemente aplicamos la misma máscara
en la asignación del destino. Otra opción sería modificar el valor de destino al inicio de la función y listo. En todos los sitios de nuestra función que usemos este parámetro ya estará adecuado con destinos válidos. Hasta aquí el ejercicio. Pero antes de finalizar, les dejo planteada unas modificaciones que pueden ser muy interesantes y estaría muy bueno que intenten incorporar. 1. Validar que al momento de utilizar la función popDest se esté solicitando un solo destino. Esta validación puede ser un poco controversial, ya que al pedir un mensaje o dato, podríamos requerir más de un destino. Por ejemplo, entregame el primer mensaje que tengas para Juana y o Pedro. Pero en otros casos, quizás necesitamos ser más restrictivos y exigir que el pedido sea de a un destinatario a la vez. 2. Tener una función que elimine a uno o más destinatarios de la lista. Por ejemplo, si estamos trabajando con threads y uno de estos hilos finaliza su ejecución, lo correcto es eliminar todos los mensajes que tenga pendientes. Este tercer ejercicio medio que cae de maduro. Que la máscara implementada en el bonus track sea una variable. Y contar con funciones o macros que permitan habilitar o cancelar destinos. Por ejemplo, este thread que finaliza su ejecución no va a estar disponible y no queremos que por algún error de programación se empiecen a acumular mensajes para este destino. En tal caso, ¿qué habría que ejecutar primero? ¿La limpieza por destino o cancelar el destino? 4. Para analizar, ¿cómo se deben comportar cualquiera de estas funciones cuando se recibe un destino inválido? ¿Se debería contar con algún mecanismo que advierta que hay destinos que no corresponden? Hasta aquí este video. Chao.